Con ustedes, el día de hoy vamos a realizar nuestra webconferencia de la tarea 3. Si ustedes han revisado ya ese mensaje inicial del foro, les hemos hecho la invitación a 3 webconferencias para esta tarea. Realmente la temática, digamos que es muy extensa, así que para no aturdirlos con tanta información, pues hemos decidido dividirla en 3 sesiones. El día de hoy vamos a hablar de virus, el jueves vamos a hablar sobre las bacterias, y el próximo martes 17 estaremos hablando de lo que son los hongos y los protistas. Entonces la invitación es a que nos acompañen, ojalá a las 3, y si no, pues que puedan revisar las webconferencias para que tengan la teoría sobre estos diversos grupos de microorganismos. Yaurín, veo que tienes la manita levantada, puedes habilitar tu micrófono. Muy buenas tardes, profe. Hola, Profe, buenas mi tardes. pregunta era si al final de lo que tú explicas podemos preguntar algunas cosas sobre el taller. Y si al final hablaremos sobre lo que es la guía como tal, las tareas. Y también, si hay alguna preguntita sobre el componente práctico, damos 5 minutos de cierre para poder hablar con ustedes. Igual, como hemos trabajado en nuestras webconferencias, si tienen preguntas o algún dato que quieran darle a sus compañeros sobre lo que estemos hablando, pues bienvenido sea. Pueden habilitar el micrófono porque recuerden que yo no veo las manitos ni el chat porque yo estoy viendo la presentación. De todas maneras, en unos momentos yo también intentaré pausar para ver si hay algo en el chat para poder contestar las preguntas que tengan. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, el día de hoy nos encontramos, como les decía, para hablar de los virus. Cuando hablamos entonces de virus, estamos retomando a esos primeros ancestros que tuvimos nosotros. Por aquí hablamos de un Luca. Ese Luca es nuestro ancestro universal, es decir, la primera célula que se creó en nuestro planeta, de la cual dio origen a todas las demás que actualmente existimos. Entonces, ese nombre Luca no me lo inventé yo, son las iniciales en inglés de lo que significa un ancestro universal común. A partir de ella, entonces, se derivaron básicamente 2 tipos de células inicialmente. Las dos las podríamos ver en el microscopio como si fueran procariotas. Son células muy sencillitas, sin núcleo definido, muy, como digo, muy sencillas, no tienen casi organelos, típicas procariotas, pero que se dividen ahora en 2 grandes dominios, bacteria y arquea, que lo hablaremos mejor este jueves, explicando las diferencias del uno y del otro, y de esta arquea evolucionamos a otro grupo de microorganismos y por aquí estaríamos nosotros, las eucariotas. Y de las eucariotas se derivan otros grupos de microorganismos que vamos a trabajar durante esta tarea 3. Aquí vamos a encontrar los hongos, las algas, los protozoos, que son los protistas, estarían las plantas y pues estaríamos nuestros animales como reino, como tal. Sin embargo, también cuando hablamos de microorganismos, hablamos de los virus, pero al no poseer una célula, pues no lo encontramos dentro de este árbol de la vida, porque este árbol de la vida, como les decía al principio, hablamos de células. Y recuerden que un virus, pues no tiene células, sino que es una constitución de ADN y una cápsula o cápside. Entonces, por eso no lo vemos acá. Sin embargo, algunos virólogos han intentado hacer como una especie de árbol de la vida en que los podamos incluir. Entonces, si hablamos de lo que estábamos mostrando hace un momento, por aquí estaban las bacterias, arqueas, las eucariotas, lo que acabo de explicarles acá. Y se cree que entonces dentro de los primeros orígenes que se nos dieron son los megavirales y los baculovirales, que es un grupo de virus que ya vamos a ver en un momentico. Pero entonces se cree que son un poco más antiguos que la misma célula. Es decir, que es mucho más antiguos que lo que tenemos como seres vivos acá en el planeta. Como información general y pues para que sepan por qué no está incluido en estos árboles de la vida. ¿Qué son los virus si no es una célula, si no es un ser vivo? Pues son elementos genéticos que pueden replicarse, pero en este caso únicamente dentro de una célula viva.
ellas no se pueden reproducir. Entonces, si hablamos de virus, ellos no se reproducen, ellos se replican. Y para hacerlo, como les digo, únicamente lo hacen dentro de una célula viva, que en este caso sería su huésped. Entonces, esa es una de las primeras diferencias, por favor. Los virus no se van a reproducir, sino que se replican. Esa es la palabra clave que vamos a tener con ellos. Otra definición, que son fragmentos de ácidos nucleicos, puede ser de ADN o de ARN, y que ellos van a ser capaces de multiplicarse en el interior de una célula y pasar a otras para iniciar un proceso de ciclo de replicación. Acá para nuevamente recordar que no se reproducen, sino que se replican. Tenemos acá el puntero. Entonces, inicialmente se describieron como agentes filtrantes. ¿Por qué? Pues porque pasaban en los laboratorios por membranas para poder eliminar, por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos que hablábamos en la web de control de crecimiento bacteriano, que aplican filtros para eliminar microorganismos y se dan cuenta que a pesar de que filtraban, habían partículas que podían atravesar esos filtros. Entonces, por eso los describían como agentes filtrantes que podían atravesarlos. También los vamos a conocer como parásitos intracelulares obligatorios, lo que hablábamos hace un momento con las definiciones. Parásitos, pues porque necesitan de otro organismo para poder vivir. Y obligatorios porque ellos solos no se pueden replicar. Necesitan sí o sí una célula para poderlo hacer. Lo que les contaba hace un momento, no se reproducen, sino que se replican. Y en este caso se replican porque van a ensamblar sus diferentes componentes ayudados de una célula que va a ser su huésped. Y fuera del huésped, pues no van a generar ni energía ni aminoácidos. Por tal motivo, ellos no son seres vivos, sino que están denominados como otro organismo, pero no son seres vivos. Esto lo encontramos aquí abajo, es lo que hablamos como, como el resumen de lo que es la biología y lo que estudia la biología y lo que es la ciencia. En este caso es como la ciencia ha ayudado a entender un poco cómo se hace la reproducción en un ser vivo y en este caso la replicación para los virus. Inicialmente todo lo que ocurre es que tiene su ácido nucleico, que es un ADN del cual se replica. Normalmente se hace una transcripción para pasar la información a ARN y del ARN hacemos una traducción en los ribosomas a proteínas. El ARN puede hacer una transcripción inversa y volver a hacer ADN. Digamos que ese es como el resumen de lo que es la biología. Con los virus no siempre va a pasar eso. Ya hablamos un momento de cómo es ese proceso. Acá tenemos una ilustración que nos muestra como los diferentes tamaños de organismos para que los conozcamos un poco, el tamaño de los microorganismos de los cuales vamos a estar hablando estas 2 semanas. Si esto fuera entonces 1 metro, estaríamos hablando de organismos de gran tamaño, como por ejemplo los perros o los humanos. Pasaríamos a algo más pequeño para nosotros. Nuestros órganos humanos estarían alrededor de los 100 milímetros, es decir, 10 centímetros. Huevo de pollo por acá, unos, más o menos 4 centímetros. Y vamos a lo que estaremos hablando hoy, virus. Los virus están alrededor, más o menos, entre los 20 y los 300 nanómetros. 1 milímetro, que es lo que logramos ver en una regla, cada uno de ellos tiene 1000 micrómetros. Y cada micrómetro tendría 1000 nanómetros. O sea, no lo podemos ver a simple vista. Es muy, muy pequeñito. Como les digo, entre 20 y 300 nanómetros. Y los microscopios que utilizamos nosotros en los laboratorios son microscopios ópticos. Los que han tenido laboratorio de biología o los que ya han estado en microbiología, hemos usado los diferentes lentes entre el 5, 10, 40X. 4X son los más convencionales y 100X para ver bacterias, que hablaremos el jueves. Pero en el laboratorio no pudimos hablar de virus y el motivo es este.
No se pueden visualizar en nuestros microscopios convencionales debido a su tamaño. Para poderlos visualizar, entonces tendríamos que utilizar un microscopio electrónico. Estos microscopios electrónicos realmente pues, son muy costosos, porque para poderlo visualizar necesitaríamos hacer cortes de las muestras muy finas que se hacen realmente con diamantes. Entonces, no más con ese motivo ya es muy, muy costoso. Hay micrófono abierto, les agradezco mantenerlo cerrado y listo. ¿Cómo está constituido un virus? Básicamente, hay que tener un material genético, que puede ser ADN o ARN, el uno o el otro. No tiene los dos, tiene uno o tiene el otro. Y ese material genético va a estar protegido por una cubierta que se llama cápside. Esa cápside entonces es la que le va a dar como la protección. Y esa cápside está formada por otros fragmentos más pequeños de proteínas que se llaman capsómeros. Lo básico es eso, material genético, ADN o ARN, lo que protege este material genético, que son esta cápside, pero hay algunos que además de estas dos componentes, va a tener una capa adicional que se llama envoltura. Eso va a hacer que los podamos diferenciar. Entonces acá tenemos una imagen donde tenemos esos dos tipos de virus que hablábamos hace un momento. Esto es lo básico, tiene un ácido nucleico y las cápsides, les contaba que las cápsides son pequeñas proteínas llamadas capsómeros que se unen y protegen este ADN. Si el virus solamente tiene su ácido nucleico, llámese ADN o ARN, y la cápside, lo llamamos un virus desnudo. Pero si adicional a eso tiene pues, su ácido nucleico, su cápside, y además la envoltura, lo llamamos virus con envoltura. Serían las diferencias. Esta envoltura, entonces, es originada como si fuera una membrana citoplasmática. En este caso tiene una gran cantidad de lípidos, lo que le va a dar la protección adicional a la cápside y al ADN. Esa cápside, entonces, es bastante rígida. Vamos a hablar de esta que está acá, lo que me va a proteger el ADN. Es decir, que son varias uniones de proteínas. Y si el virus solamente tiene esa cápside, recuerden que lo llamamos un virus desnudo, y lo que va a hacer esta cápside es básicamente soportar condiciones ambientales adversas como altas temperaturas, como cambios de pH, de ADN, hay resistencia, por ejemplo, a detergentes, y pues se pueden transmitir fácilmente por aguas residuales o aguas que hayan sido contaminadas con materia fecal. Entonces, ese es el riesgo con ellos. Lo que, si no hay solamente cápside, los hace resistentes a varias sustancias, como pueden darse cuenta. Si el virus adicional tiene una envoltura, pues esta envoltura le va a dar como si fuera una membrana. Decía ese momento que está compuesta por lípidos, además va a tener proteínas y glucoproteínas. Estos de acá fueron unas imágenes que vimos hace 6 años bastante. ¿A qué les recuerda? El COVID. El coronavirus. El coronavirus es un virus con envoltura. Tenía su ácido nucleico, nos mostraban la cápside, y la parte exterior, que era lo que más veíamos, era una envoltura. Entonces les decía que es una envoltura que tiene una gran cantidad de lípidos. Te escucho, dime. Para allá iba yo, todos los virus tienen la misma estructura, es decir, el coronavirus, el VIH, bueno, No, cualquier no otro todos, tipo. no todos. Digamos que la base es esto. Ya en un momento les voy a mostrar las diferentes formas. La cápside y la envoltura les pueden dar unas formas especiales, y a partir de ellas vamos a crear las familias. Pero lo básico es ADN, ARN, la cápside y algunos envoltura. Entonces ya ahora en un momento les voy a explicar cómo la clasificación va a depender de esos componentes, ya en un momentico, y del tamaño, obviamente. Entonces, retomando acá, esta capa que les contaba es como una membrana, entonces por lo tanto va a mantenerlos vivos cuando se encuentran en una solución acuosa, por ejemplo en agua, que pueden encontrarse en sangre, en un organismo. Entonces esta los va a proteger de estar en una solución acuosa. Pero también los puede hacer un poco débiles.
debido a sus componentes, sobre todo los lípidos. Pues, ¿qué va a pasar? Si tengo grasa y lo coloco a altas temperaturas, pues se va a alterar. Va a hacer un rompimiento de esos lípidos y de las proteínas va a desnaturalizar. Ácidos detergentes y disolventes. Cuando estábamos en el COVID, nos decían que nos laváramos muy bien las manos con agua y jabón. Y la razón era que ese coronavirus tiene esta envoltura. Entonces, lavarnos muy bien las manos con un jabón, pues lo que va a hacer es el rompimiento de estos lípidos y proteínas. Y este tipo de virus que tienen envoltura, al quedar expuestos cuando se daña la envoltura, la cápside y el ADN se van a dañar. Entonces el virus, en este caso, no va a poder seguir replicando. Pues esa era la razón por la que tanto nos pedían lávense las manos con agua y jabón cada vez que lleguen, cada vez que estornuden. Pues la parte del fundamento era destruir la envoltura y con eso evitábamos que se siguiera haciendo la replicación. Si altera la envoltura, se inactiva el virus, es lo que hablábamos hace un momento. La mayoría de los virus redondos, de los virus envueltos, van a tener esta forma redonda o pleomorfa, es decir, parece redondita, pero puede tener formas no tan claras, pero tendencia a ser así circulares. Las envolturas parecieran que tuvieran como unas espinas. Esas espinas realmente es un compuesto que se llama PAP, que son proteínas de adherencia vírica, esas que están acá. Y estos PAP son antígenos que lo que van a hacer es inducir una reacción inmunitaria protectora. ¿Qué es eso? Que cuando tocan el huésped y nuestras células reconocen estas proteínas de adherencia viral, van a empezar a generar el cuerpo, busque anticuerpos para poderlo eliminar. También esa fue la razón por la que, digamos que no se demoró tanto la vacuna. Obviamente estuvimos mucho tiempo encerrados, pero normalmente una vacuna se demora entre 5 o 10 años mínimo para que salga. Y nosotros en 6 meses ya la teníamos y estábamos ya saliendo del COVID. Entonces, esa es una de las razones. Bueno, 2 razones. La envoltura y dentro de esa envoltura los PAP que pudimos encontrar cómo poderlos inactivar. Bueno, la pregunta que me hacía hace un momento Rodrigo, Claro. que si eso dependía de la forma. Dime. Ahí había el microfonito abierto. Rodrigo me preguntaba que si les daba las formas, que si todos eran parecidos. Entonces aquí va la respuesta. La apariencia, pues va a haber muchísimas. Hay cientos de formas en los virus. Algunos van a ser polihídricos, es decir, que vamos a ver que tienen los lados muy similares. Otros vamos a ver redonditos, como ovaladitos. Algunos como bastones. Y otros realmente muy complejos que no les vamos a encontrar tan claramente la forma. Acá tenemos 4 de los principales. Rotavirus, influenza A, virus del ébola y el VIH. ¿Qué han escuchado de esto? Señora, no lo entendí, profe. El rotavirus produce pues como diarreas y etcétera en humanos. La influenza es el que produce la gripa. Sí, Y el señor. VIH obviamente produce pues como la enfermedad del SIDA. Sí, señor. Entonces acá tenemos rotavirus. Como nos decían, es el principal causante de gastroenteritis, es decir, diarreas, no solamente en humanos, sino también les da a nuestros animales. Da una diarrea severa. Y en este caso, normalmente, si lo pensamos como zootecnistas, los vamos a ver en animales jóvenes como lechones, terneros, en potros, en cachorros. Lo que hace es provocar una atrofia de las vellosidades que tenemos en el intestino y eso hace que se genere una diarrea bastante acuosa y continua. También vómitos y en nuestros animalitos o en los niños menores de 5 años realmente puede llegar hasta la muerte por deshidratación. Entonces, por eso es importante la vacunación, tanto de nuestros niños menores de 5 años como de nuestros animalitos. Alex, te escucho.
Profe, qué pena, ¿será que puedes volver a repetir? Me quedé sin internet y no pude escuchar. Bueno, rápidamente estábamos hablando aquí de los rotavirus, que los rotavirus es una de las principales causas de gastroenteritis viral. Y cuando hablábamos de animales jóvenes como lechones, terneros, potros, cachorros o de nuestros niños menores de 5 años, puede llegar hasta causar muerte por deshidratación, por una diarrea crónica. Importante la vacunación. Virus de la influenza A, pues como nos contaban hace un momento, pues son los causantes de las gripas. También existe vacunación. Tenemos diferentes tipos de influenza. Por ejemplo, hemos escuchado la influenza aviar, que es la tipo A. Hemos escuchado de influencia también en los monos, hemos escuchado de influencia también en mamíferos como en los cerdos. Entonces, importante pues, evitar contacto con animales muertos o enfermos, mantener muy buenas prácticas de bioseguridad en nuestras granjas. Cuando los animales han muerto por esta enfermedad, no se puede consumir la carne ni los huevos de ellos. Aunque el virus se va a inactivar en la cocción, es mejor evitar para que pues se siga compartiendo pues, o pasando este virus. La influenza tiene, como les contaba, vacunación. La vacunación debe ser anual porque este virus evoluciona muy, muy rápido. Por ejemplo, en este momento en Colombia no hay vacunas para la influenza porque están haciendo las pruebas para verificar que este nuevo virus de la influenza que tenemos para este año, que si ustedes se han dado cuenta, se está volviendo un poco más fuerte, pues lo podamos eliminar o por lo menos restringir que no genere neumonías en niños ni en adultos mayores, que son los que tienden a enfermarse más con estos virus. En los adultos que tenemos un buen sistema inmunológico, pues es una gripita fuerte, pero no nos lleva a un hospital. Con los niños y con los adultos sí vemos que se está generando hasta neumonía y la muerte. Con nuestros animalitos también es importante la vacunación. Virus del ébola, ¿han escuchado algo de ellos? Sí. Profe, el ébola no es el que genera hemorragias. Sí, señor. Realmente aquí fue una zoonosis, es un virus que normalmente era de origen animal, casi siempre de los murciélagos, pero se transmitió a los humanos, se cree que por contacto con animales salvajes que estaban infectados, los que hablaba hace un momento, por ejemplo, que si el animal murió por influenza, no podemos consumir la carne y los huevos porque va a pasar ese virus. Eso pasó acá. Seguramente alguien por allá en el África se comió un murciélaguito que estaba contagiado y pues pasó a nosotros. Eso incluye también, por ejemplo, que haya pasado con los gorilas, con los chimpancés, que ellos pues tienen la posibilidad de pasarnos una zoonosis más fácil a nosotros. El ébola, digamos que uno de los principales reservorios, por lo que les decía, son los murciélagos. Y vemos que también les da ébola normalmente a los primates. Y de vez en cuando vemos que hay una transmisión en nosotros los humanos. Es de las enfermedades más fuertes que tenemos hasta el momento. Es crucial evitar contacto directo con animales salvajes o usar muy buenos elementos de protección si hay una persona contagiada. Cuando vemos esto normalmente es en el África, vemos que realmente la cantidad de muertos que hay por esta enfermedad es muy, muy alta. Y finalmente tenemos el VIH, el virus de inmunodeficiencia, en este caso humana. También se puede encontrar en animales, es decir, existen virus similares. Por ejemplo, tenemos SIDA felino, que es exclusivo únicamente de los gatos. Se contagia principalmente por mordeduras. Y lo que hace básicamente en este caso es generar una inmunodeficiencia dentro de la persona que está contagiada. Entonces ahorita hablamos un poquito más de ellos. Las formas, virus icosaédricos. En este caso son virus que estamos viendo que tienen lados o geométricamente son muy similares de un lado con el otro.
se dan cuenta, parece como si fuera un diamantico. Son hexaédricos algunos, lo que estamos viendo son formas tridimensionales formadas por las cápsides, esos que tenemos acá. Entonces, básicamente son poliédricos, muchas caras, más o menos entre 20 y 30 caras, es lo que tendríamos acá. Están los virus helicoidales, que parecen como unos tubitos. Bueno, les cuento. Este es el virus como lo dibujaríamos nosotros, y estas imágenes que están viendo en gris son imágenes que se han sacado con microscopios electrónicos, por eso se ven en blanco y negro, pero nos permiten visualizar lo que no podremos ver con simples ojos o con un microscopio convencional. Los helicoidales, entonces, adentro tendrían su ácido nucleico y enrolladito tendríamos las cápsides. Forman, como aquí se verían, dentro de una visión por microscopio electrónico, como unos tubitos, pero realmente son como unos cilindros, son los virus helicoidales. Y los virus complejos, pues, son virus que no tienen una forma tan definida. Esto que tenemos acá se llaman bacteriófagos. Son virus que afectan, en este caso, únicamente a las bacterias. Se conoce también como fagos. Entonces son virus que van a atacar, en este caso, únicamente, como decía, las bacterias. ¿Qué pasa con los virus? Los virus difícilmente pasan de una especie a otra o de un reino al otro. Entonces, los virus que atacan los virus que atacan bacterias únicamente son de bacterias. Los que atacan hongos únicamente para hongos. Los que atacan plantas únicamente de plantas. Y entre nosotros los animales va a depender de la zoonosis, es decir, de ese contacto que haya con los otros animales. Por ejemplo, el virus del ébola que les contaba, que era de los murciélagos, pero seguramente por contacto con un animal salvaje infectado o con su cuerpo muerto, es decir, al consumirlo, pudieron pasar a nosotros. Esto que tenemos acá arriba, nuevamente, es como se vería en el microscopio electrónico, y aquí vemos cómo está atacando una bacteria. Realmente aquí lo que tenemos es una bacteria de E. coli. La Escherichia coli es una bacteria que encontramos en el colon de animales de sangre caliente, es típica de ahí, pero si pasa a nuestra boca o a nuestro estómago por mala higiene, por un agua contaminada, pues nos podría causar una gastroenteritis. La E. coli se ha estudiado muchísimo porque es muy fácil de aislar y muy fácil de replicar en un laboratorio. Entonces, aquí estamos observando cómo se han usado bacteriófagos para estudiar, uno, cómo es su replicación de estos virus en una bacteria. Y dos, también nos están sirviendo para hacer revisión de cómo yo puedo hacer con un plásmido pasar la información de un gen al otro. Entonces estaríamos hablando aquí de ingeniería genética, de poder pasarle con ayuda, en este caso, de este bacteriófago, información de un ADN que yo quisiera colocar en las bacterias para que se sigan replicando. Por ejemplo, así se está haciendo la insulina, que se hace de manera biológica. Pues se está haciendo, primero se puso un plásmido que tuviera el gen que produce insulina en estas bacterias, un bacteriófago en una bacteria de coli, y ahora cuando pongo este tipo de bacterias ya con este gen definido en el laboratorio, pues voy a obtener una gran cantidad de insulina. Eso se filtra, se purifica y es lo que nos venden ahora a nosotros como insulina. Entonces, es forma de poder también ayudarnos en la ciencia con ayuda de estos organismos. Entonces, si lo sabemos usar, en este caso, por ejemplo, tendríamos beneficios de ello. Sin embargo, sabemos que los virus pues, pueden causarnos enfermedades. Bueno, acá tenemos entonces la forma como se van a replicar estos organismos. Les contaba hace un momento cómo ese sentido en la biología de cómo los organismos vivos, seres vivos, en este caso bacterias, hongos, animales, plantas, hacemos ese proceso de replicación del ADN. Con los virus, el proceso cambia un poco. Les contaba hace un momento entonces que teníamos nuestro ADN, del cual hacemos una transcripción que pasa a ARN, y este se traduce en los ribosomas a proteína. Esa es la base.
Los virus, les decía hace un momento que tienen uno o el otro, pero no los dos. Entonces, en ocasiones, si solamente tienen ARN, ese ARN es el que va a hacer todo el proceso para hacer la replicación. O van a tener también ADN. En biología siempre hemos hablado de que el ADN es una doble hélice o una doble cadena, ¿cierto? Resulta que con los virus he encontrado que hay virus que tienen ADN de cadena sencilla y ADN de cadena doble, o sea, similar a la de nosotros, o ADN de una sola cadena. Y se ha encontrado que tienen también ARN sencillo como el que tenemos nosotros, pero también he encontrado que hay ARN de doble cadena. Están enrolladitos como si fuera la de ADN, pero es ARN. Les contaba hace un momento que nosotros siempre vamos de ADN a ARN y proteínas. Hay virus, que son los conocidos como rotavirus, lo hacen al revés. De ARN pasan a ADN. Si son cadenas sencillas, se llaman retrovirus. Si son de cadena doble, se llaman hepanavirus. Esas son las otras diferencias que nos hacen los virus a nosotros. Un solo tipo de ácido nucleico, y hay unos sencillos y otros de cadena doble. Siguiendo con la pregunta que me hizo Rodrigo hace un ratito, entonces aquí tenemos las diferentes clases de virus o cómo se clasifican los virus de acuerdo a Baltimore. Baltimore, entonces, lo que hizo este virólogo fue clasificar los virus en 8 grupos, o clase 6 y clase 7. La primera clasificación que le dio es si tenían ADN o ARN. Estos dos primeros, o clase 1, son los que contienen ADN. Luego, lo que revisó era si eran simétricos en su cápside. Si se acuerdan, hace un momento les mostraba esos virus icosaédricos o helicoidales. Es decir, la simetría. Esa es la siguiente clasificación. Tercero, clasificó si tenían envoltura o si eran virus desnudos. Y finalmente, pues, identificó la estructura de ese ácido nucleico, si era una cadena doble o sencilla. A los virus los vamos a encontrar que siempre se van a nombrar colocando el nombre de la familia y al final a todos se les dice virus o viridae. Por ejemplo, uno que hemos hablado mucho ahorita, el coronavirus. Corona es el nombre de la familia y finalmente terminamos con virus o viridae. El parvovirus, señores zootecnistas, ¿dónde escuchamos eso? ¿Quién escuchaba del parvovirus? ¿En los perros? Bien. Los perritos. ¿Qué han escuchado? ¿Qué causa? ¿Esa diarrea en los perros? Diarrea. Fiebre, diarrea, vómito, inapetencia. ¿Tratas, Carlos? Perfecto. Es un Sí, virus sí, La muy bueno. diarrea también se presenta con sangre. ataca principalmente el Sangrado sistema digestivo. gastrointestinal. Perfecto, muy bien todos. Importantísimo, es una enfermedad viral muy contagiosa, como dicen ustedes. Normalmente se dan en los caninos y en cachorros pequeños desde las 6 semanas hasta los 6 meses. Importantísimo también la vacunación, es la mejor forma de prevenirlo. Y como decían ustedes, es una gastroenteritis que produce vómitos intensos, diarrea con sangre, muy dolorosa, es una diarrea fétida, deshidratación severa y letargo. Por ahí me estaban llamando. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué hace que los virus ataquen en ciertas etapas de la vida? O sea, yo estoy viendo que son específicos. Su merced siempre me ha dicho que, por ejemplo, en el caso de El este, sistema que inmune, ataca cuando son cachorros. O sea, ¿por qué no el cuando es un sistema adulto se puede atacar? Sí, por ahí me estaban contestando. El sistema inmunológico. Cuando nosotros nacemos, los animalitos nacen, venimos prácticamente sin nada de defensas, muy pocas defensas. O sea, sí nos pasan defensas nuestras mamitas a través de la leche materna. Cuando se pasa por el conducto vaginal también nos pasan defensas, pero no contra todas las bacterias, virus, parásitos. Entonces, al estar tan desprotegidos, fácilmente nos podemos enfermar. Cachorros o nuestros bebés.
Cada vez que crecemos, pues el sistema inmunológico se va fortaleciendo. Cada gripa que nos da, cuando somos muy pequeños, nos va a dar más duro, pero el sistema inmunológico va guardando la información de cómo atacar ese virus, esa bacteria, ese parásito, para que cuando vuelva a contagiarnos, pues no nos va a dar tan duro porque ya el cuerpo está más acostumbrado. Cuando ya llegamos a cierta edad, o nuestros animalitos también ya se vuelven pues, adultos mayores, el sistema inmunológico nuevamente vuelve a debilitarse. Por eso nuevamente vemos muchas enfermedades de estas en los adultos mayores. Les contaba hace un momento de la influenza. Hay que ponerle vacuna a todos los niños menores de 5 años y adultos mayores de 60. Si hablamos, por ejemplo, de los humanos, aquí en Colombia, a los niños únicamente les ponen vacuna gratis el primer año. Y uno cree que con eso ya quedó, pero los niños les puede dar una neumonía hasta los 5 años si no tienen vacuna de influenza. Entonces, uno se confía porque dicen hasta el año, pero uno debería ponerle vacunas a los niños 2, 3, 4, 5 años. Y uno cuando se vuelve adulto mayor, uno viene con la concepción de que uno le da una gripa y pues ya es fuerte y que nunca le va a pasar nada, pero después de los 60 años vuelve y baja y volvemos a enfermarnos. Lo mismo pasa con los animalitos, sobre todo animalitos de menos de 6 semanas, son muy propensos a las enfermedades. Entonces, lo que vamos a ver estas 3 webconferencias es como muchos de estos microorganismos aprovechan esa baja de sistema inmunológico para atacarnos fácilmente. Hoy lo veremos con los virus, el jueves lo veremos con las bacterias y el otro martes con hongos y protistas, es decir, con protozoos y con algas. Entonces, aquí vemos la clasificación que les contaba hace un momento de Baltimore. La primera que les decía depende del ácido nucleico. Los que encontramos a este costado son los que tienen como ácido nucleico ARN. Y al otro costado los que tienen ADN. Después les dije que dependía de la simetría de su cápside. Si es icosaédrica, ARN icosaédrica, vamos a tener virus desnudos o virus envueltos. Helicoidal sí o sí, todos son envueltos. De aquí, por ejemplo, sale el coronavirus. Entonces era un virus de ARN con envoltura. Entonces se clasificó acá, está dentro de la clasificación de Baltimore como clase 4. Y este virus tiene como ácido nucleico ADN, vendría a ser esta clasificación. Nuevamente, simetría de la cápside, icosaédrico o complejo, si es desnudo o con envoltura. Y acá lo que me viene a clasificar es el tipo de estructura de la cadena, si es sencilla o si es doble. Esto es lo que me da la clasificación. Lo que vemos acá son imágenes de los principales virus de cada uno. Y los quiero mostrar acá es para que veamos que la forma de ellos también cambia muchísimo. Les contaba hace un momento que es de 30 hasta 100 nanómetros. Por eso vemos virus muy pequeñitos, como los picornavirus, el parvovirus que hablamos hace un momento y el circovirus. O virus grandototes, como por ejemplo los paxvirus, filovirus, que son de los más grandes. Entonces, esa sería la clasificación que tenemos. Otra que escuchamos mucho es el papiloma, que es un virus que afecta el sistema reproductor. Se ha visto casos en animales y también en nosotros los seres humanos, donde lo que crean son como unas verruguitas y puede llegar a generar hasta cáncer, pero en este caso en mujeres y en hembras cuando hablamos de animalitos, porque afecta básicamente es, en este caso, lo que es la matriz y el útero. Por acá tenemos otro conocido, adenovirus. ¿Han escuchado de ellos? Profe, también producen gripas, enfermedades virales en vías respiratorias superiores humanos y animales. Sí, señor. Como hablamos, menores de 5 años, animalitos entre menos de 6 semanas hasta 6 meses, son enfermedades básicamente respiratorias, pero también veremos que en animales producen también daños en el hígado, daños hepáticos, hemorragias, son muy contagiosos. Entonces también los vemos de las primeras vacunas que le ponemos, por ejemplo, a mascotas como los perros, los gatos, tiene que ir con el adenovirus. En los seres humanos no tenemos todavía vacuna, pero es de los
virus más fuertes en menores de 2 años. ¿Por qué? Pues puede generar unas diarreas muy fuertes en los niños, fiebres muy altas, también conjuntivitis podríamos ver con los chiquitos. Entonces afectan tanto a animales como a nosotros. Puede ser mortal, si, generando, por ejemplo, en fauna silvestre. Entonces, por ejemplo, en los venados, veríamos que sí puede ser mortal porque daña la parte de la, es una encefalitis, se inflama el cerebro y pues causa un daño neuronal en los animalitos. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Listo. ¿Dónde los encontramos? Pues por su forma es muy fácil de encontrar en cualquier parte de la Tierra, ambientes acuáticos, terrestres o en el mismo aire. Veíamos en el coronavirus que nos mostraban que un simple estornudo hacía que se transmitiera fácilmente por el aire de un ser vivo al otro. Entonces, nos podemos encontrar en cualquier lugar y por tal motivo también es muy fácil que nos podamos infectar, tanto nosotros como nuestros animalitos, por lo que encontramos en cualquier parte. Y pues vimos cómo ellos evolucionaron para también poder tomar las células del huésped que ellos requieren. Entonces, han evolucionado para poder especializarse en contagiar especies determinadas. Por eso les contaba hace un momento que los virus que son de animales únicamente les dan animales, los de plantas a plantas, hongos a hongos, algas a algas o a bacterias que son los bacteriófagos que hablábamos hace un momento. Entonces, ellos se especializaron, han evolucionado en eso. Entonces, por eso vamos a ver que son, en este caso, específicos. Todo su equipaje está dado para infectar esas células que ellos, o esos organismos que ellos han tomado como huésped. Entonces, importante, si pues es un virus de planta, pues no, hasta el momento no se ha visto que haya pasado a animales, pero sí vemos que pueda pasar de una planta, perdón, de un animal a otro, eso se llama zoonosis. Entonces los virus pueden infectar una criatura, a esa criatura no causarle daño, simplemente tomarlo como un huésped, pero un huésped asintomático. Lo tiene dentro de su cuerpo, pero no le causa ningún daño. Y puede pasar con ayuda de ese organismo a otra, pero esa otra sí puede infectarla y causarle daño. En este ejemplo, estamos viendo el virus de Nilo occidental, que en este caso inicia viviendo dentro de un mosquito. Aquí en Colombia lo vemos presente, hay circulación confirmada para equinos, para aves. Normalmente o casi siempre se ve en departamentos como Córdoba, como en Antioquia. Ahorita que Córdoba tuvo esa emergencia tan fuerte con las lluvias, es muy propenso a que tengamos una gran producción de mosquito. Por eso hay tendencia a dengue y en nuestros animalitos a este virus de Nilo. Aunque no es un patógeno para los animales, sí es potencial causante para enfermedades para nosotros. Es importante, seguramente los que están en esta parte de Colombia se estarán dando cuenta que están intentando hacer lo posible, tratar de eliminar esa agua que está posada para que no crezcan los mosquitos ahí. Y asimismo se está intentando aplicar la vacuna del dengue para poderlo retener un poco. Pero retomando acá, este virus de Nilo occidental normalmente se ha visto, como les digo, en equinos, en aves, entre Antioquia y Córdoba. Se transmite principalmente por la picadura de este mosquito que se llama Culex. Y lo que va a hacer en este caso es que las aves se alimentan de estos mosquitos y al ingerirlo, pues genera algunos síntomas, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, sarpullido. Puede también pasar, también como les contaba hace un momento, con los equinos, aves silvestres y a nosotros los seres humanos.
casos graves que puede generar tanto en los animales como en nosotros, por ejemplo, encefalitis y meningitis, es decir, daño en el sistema nervioso. Listo, aquí vamos retomando un poco con lo que es la forma de la replicación. Recuerden que cuando hablamos de virus, no hablamos de reproducción, sino de replicación. Permítame un segundo que están acá molestando con el citófono. Deme un segundo. Qué pena con ustedes, ya, aquí ya volví. Listo, les contaba entonces que ya vamos a retomar esta parte de la replicación. Yo sé que estamos sí en tiempo de trabajo, pero les agradezco sí, que me están acompañando en este caso. Pues retomamos. Los virus no se reproducen, sino que se replican. Entonces, normalmente aquí lo que tenemos es una célula, en este caso una célula hospedadora, y aquí afuera estaríamos mostrando un virus. Este virus tiene su material genético, en este caso ADN, y su cápside. Lo que va a ocurrir entonces es que este virus debe inyectar este ADN para que ingrese a la célula, por eso se llama inyección. Y de aquí, dependiendo de la vía que tome ese ADN, se va a dar la replicación. Entonces vamos a encontrar que hay una replicación que se conoce como el ciclo lisogénico o el ciclo de la lisis. Entonces, lo que pasa inicialmente es que este virus se une a la membrana celular y a la pared celular en este caso sería una bacteria. ¿Cómo lo hace? Pues a través de enzimas que van a permitir que ingrese fácilmente ese material genético y va a llegar por una inyección al interior de la célula. La cápside queda por fuera. Lo que ingresa es únicamente su ADN. Nos vamos por la vía lítica. En este caso, el material genético, pues lo que va a hacer es tomar el control de toda la maquinaria genética de esta célula. Se toma todo lo que está dentro de su material genético y lo controla. Eso es lo que hacen estos virus. Al controlarlo, entonces va a empezar la duplicación, la transcripción, la traducción. Es decir, lo que hace es sintetizar proteínas de la cápside, sintetizar. Recuerden que en biología y microbiología, cuando yo les diga sintetizar, significa producir. Sintetiza, entonces, más ácidos nucleicos de los virus, las proteínas de las cápsides para formar esa envoltura protectora, luego la ensambla, es decir, que ya une esas ADNs o esos ARNs y finalmente produce la cápside para protegerse. Ya cuando esta bacteria está llenita de esos virus, hace lisis, es decir, un rompimiento de la membrana celular y se libera. Y al liberarse, esos virus pues, van a buscar nuevamente una célula. ¿Para qué? Para seguir este proceso. Entonces es un ciclo que va a iniciar nuevamente estos virus para hacer replicación en otros organismos. Estamos hablando de organismos unicelulares, como por ejemplo una bacteria. Al hacer esto, pues mató al huésped. Estamos hablando de organismos pluricelulares como nosotros, pues al romper esto, pues causa enfermedades, causa síntomas, puede ser fiebre, dolor de cabeza, vómito, diarrea, sarpullido, bueno, va a depender del tipo de virus y cómo se están tocando, pero importante que si se va por esta vía lítica, hay un rompimiento de la célula y es posible que ese huésped pues muera. Ahora vamos por la vía lisogénica, por el lado derecho. Base inicial es la misma. Se ensambla en la pared y en la membrana celular de la célula, se coloca ahí el virus, ingresa por inyección el
ADN o ARN y la cápside queda afuera. Hasta ahí es igual para ambos lados. Pero la vía lisogénica, en lugar del virus apropiarse de ese material genético de ese organismo, lo que va a hacer en este caso es integrarse, o sea, hacer parte de ese hospedador. No lo mata, sino que en este caso, como les digo, cada vez que el huésped se duplique, pues el ADN va a, en este caso, a integrar o a duplicar también a las otras células esta información del ADN o del ARN que tenía el virus. Algunos virus, entonces, por algunas señales bioquímicas de inducción, el virus puede cambiar. En este caso, no me está generando daño al matar el organismo. Como les digo, por este lado, lo que va a ocurrir es que sí o sí las células que se vuelvan a generar en el huésped va a tener esa información. Es decir, que el ADN ya tiene integrado ese virus. Va a crecer normal. Cuando se replique nuevamente, toma esa información que tiene el ADN. Pero como les decía, puede pasar en algún momento, si ha habido que es como por señales bioquímicas, ¿qué puede pasar? De estar haciendo esta vía lisogénica donde no se mata la célula y pasar a la vía lítica, es decir, pasar ahora sí a hacer control de la maquinaria genética del organismo, replicar ADN, cápside, y cuando ya esté muy llenito, liberar los virus y nuevamente continuar en el proceso. Ejemplo de esto. Hemos escuchado del VIH, virus de inmunodeficiencia humana. El VIH, hemos visto que, lo han escuchado seguramente, que hay personas que no presentan síntomas, o sea, se ve que son seropositivos. Tiene dentro de su ADN el VIH, pero es asintomático. Lo que pasó con ese virus es que se integró por la vía lisogénica al ADN de esa persona. No le causa daño, está haciendo parte de él. Se le aplican antivirales y la persona puede vivir sin mayor riesgo. Obviamente teniendo cuidado de no contagiar a otras personas, pero su vida es normal. Pero puede pasar en un momento dado por una baja de defensas, como les digo, por señales bioquímicas, y pasar a la otra vía, a la vía lítica. Entonces hablaba del VIH. Cuando pasa a la vía lítica, ya no hablo de VIH, sino estoy hablando de SIDA. El SIDA es la parte lítica, la parte lítica de este virus. Porque al pasar y hacer parte de control de ese material genético de las células de esta persona, va a generar una lisis y es lo que genera que la persona, por ejemplo, tenga baja de peso, que cualquier enfermedad pueda causarle daño, rápidamente daño hepático, generar ampollas en su cuerpo, pues, porque el virus pasó a la vía lítica. Por este lado, VIH, no se generan síntomas como tal, se puede controlar, pero por algún momento puede pasar al otro lado. Entonces, actualmente lo que se está intentando es que una persona contagiada con VIH se mantenga lo que más se pueda por este lado. Y se ha visto que realmente se ha hecho muy buen trabajo con esos antivirales y hay muchas personas con VIH que viven una vida normal. Listo. En los animales pasa algo muy similar. Entonces, vienen las dos formas. Están nuestras células, acá está nuestra célula animal. A nuestra membrana celular se une el virus. Por inyección ingresa el virus, cápside queda afuera y podemos tener 4 vías. La vía lítica o de lisis que hablamos hace un momento se apodera de la maquinaria genética. Lo que hace es replicar el virus y cuando está llenito, rompimiento de la célula. En este caso, veríamos síntomas claramente en la persona. Nuevamente, ingresa el ADN y lo que puede causar una liberación lenta del virus, pero no rompe la célula.
Igual aquí se verían síntomas. O se mantiene dentro de ella, no se replica, pero se mantiene dentro de ella. Es una infección latente, por ejemplo, con la influenza. No daña nuestras células, pero sí causa síntomas continuos. Dolor de cabeza, congestión nasal, fiebre. Si la persona tiene un sistema inmunológico débil, niños menores de 5 años o adultos mayores, de acá podríamos pasar a la lisis. Y se ha visto también que puede tomar una cuarta forma. Se integra acá y al alterar o apropiarse de la maquinaria genética de nuestras células, lo que va a hacer es que esta célula empiece como a transformarse, a mutar y a empezar a replicarse locamente. O sea, no dicen cómo se replica. Y lo que vemos, se ha visto que puede llegar a generar un tumor. Les hablaba hace un momento del papiloma. El papiloma lo que hacen las células es hacer que se repliquen rápidamente. Y por eso se está viendo que se genera cáncer en las mujeres en el útero. Porque al estar contagiados con este virus, ese virus hace un daño en las células, pero haciendo que crezcan rápidamente y generando, como les contaba, un cáncer, un tumor. Esas son las diferentes vías. Listo. Ahora, rápidamente vamos a hablar de otros agentes que no son virus, pero tampoco son seres vivos, que son más pequeños, un poquito más, se asemejan a los virus, aunque van a ver que hay diferencias claras. Hay un subgrupo que se llaman los viroides. Los viroides son moléculas que solamente tienen ARN, no ADN, no ADN, sino únicamente ARN. Y la gran diferencia de los viroides es que ellos no tienen proteínas. Las proteínas eran las cápsides que daban la protección. Los viroides que más se conocen únicamente infectan animales y microorganismos. Pueden generar enfermedades muy graves, pero como les digo, en animalitos y en microorganismos. Dame un segundo. Profe, no se le escucha. Ahí ya me escuchan. Ya. Listo. Y otros subagentes víricos serían los priones. Los priones, entonces, a diferencia de lo que hemos hablado, en este caso, los priones no tienen ningún ácido nucleico, no tienen ni ADN ni ARN. Lo que tienen ellos únicamente es la cápside. Pero esa proteína que tiene la cápside puede generar muchas enfermedades, la mayoría de ellas neurodegenerativas, que son fatales en animales. ¿Por qué? Pues porque van a generar un daño o un deterioro en la parte cerebral. El más conocido de todos es, en este caso, el EEB, que lo que genera es el virus de las vacas locas. Seguramente sí lo han escuchado ustedes. Pues no solamente en vacas se dan las vacas, sino también se ha visto en ovejas, cabras, y lo que hace básicamente es infectar el tejido del cerebro y generar pues del dolor que tienen ellos y de esa daño neuronal, pues se ve que ellas corren, muerden, hacen rugidos, por eso se llaman vacas locas. Pero lo que está haciendo realmente es un daño en el sistema nervioso y en el cerebro. Estos priones son muy resistentes a diferentes métodos de desinfección. ¿Por qué? Porque son muy raros. Entonces, normalmente si yo desinfecto con calor, perdón, solamente con cloro, con yodo, no lo elimina. Requiere calor y radiación ultravioleta para poder eliminar. Entonces, es de los más difíciles de trabajar. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Escucho. Digamos, todo organismo tiene un propósito en el planeta Tierra. ¿Cuál es el propósito de un virus? No entiendo, o sea, ¿para qué existen? Bueno, hay algunos organismos que existen básicamente es control de natalidad. Yo diría que ellos es parte de eso. O si no, pues no, digamos que las especies seguirían avanzando. Una es esa. Dos,
ellos también han ayudado con la parte de mutaciones. Entonces, por ejemplo, que una bacteria, por ejemplo, se vuelva resistente a los antibióticos. Se ha visto mucho que también es gracias a, les contaba que están los bacteriófagos, a esos fagos, a esos virus propios de las bacterias, se ha visto que ellos les pueden pasar información a ellas para que se vuelvan resistentes a ciertas sustancias. Cosa que nosotros como investigadores hemos estado aprendiendo para que conozcamos cómo es el procedimiento y a través de ingeniería genética le pongamos a una bacteria un gen que queramos nosotros para poder producir ciertas sustancias. Es lo que hablaba, por ejemplo, hace un momento de la insulina. Entonces, fue una forma como se hizo para hacer esa replicación rápidamente de E. coli, de este gen, y que tengamos una gran cantidad de insulina biológica, que es más fácil de inyectar y más económica. Entonces yo lo vería por esos dos lados. Uno, la parte de evolución, y dos, pues lamentablemente, pues sí, un mecanismo de evitar natalidad. Pues, al reducir la cantidad de seres que existen, pues digamos que se mantienen, entre comillas, equilibrio en la Tierra. Es como una función entre ellos. Laura, tienes la mano levantada. Hola, profe, una pregunta. Cuando se replica, supongamos cuando hacen la replicación, ¿hay algún cambio, o sea, como algo muy mínimo cuando empiezan a replicarse o se replican igual a la primera? ¿O suele Replican, haber alguna variación? digamos que la base es la misma, se replican igual. ¿Qué pueden cambiar? Es que hayan hecho alguna evolución, alguna mutación en su ADN, pero la estructura es la misma. O sea, la base es la misma para hacer esos cambios. Listo. Juan Felipe, te escucho. Profe, las vacunas que nos aplican a los seres humanos y a los animales también son un tipo de virus y pues también entre comillas serían buenos. Ok. Bueno, lo que se hace con las vacunas, gracias por la pregunta, Juan Felipe, es identificar, ¿es un virus? Identificar qué parte del virus es el que causa la enfermedad. Entonces hay diferentes tipos de vacunas. Hay unas vacunas en las cuales se inactiva el organismo. ¿Cómo se inactiva? Uno, colocándonos el virus o la bacteria muerta, y al estar en contacto con nuestra sangre, pues las defensas, nuestro sistema inmunológico lo ataca y crea las defensas para poder eliminarlo en el momento de que llegue el virus o la bacteria que realmente nos va a atacar, que no está inactivado, pero que nos va a atacar. Entonces, es una forma de tenerlo ahí presente, aunque esté muerto, sabemos cómo defendernos. Esa es una forma de generar unas vacunas. Las últimas vacunas, por ejemplo, la vacuna con el COVID, lo que hicieron fue reconocieron rápidamente el ADN de este coronavirus. Eso lo hacen con algo que se llama bioinformática, que están utilizando mucho los ingenieros de sistemas. Reconocieron de todo ese código genético efectivamente cuál era el gen que nos causaba el daño, el que debilitaba nuestras células, y eso inactivado lo están colocando en las vacunas. Entonces también podemos tener ARN. Con ese ARN, pues entonces no generaba tantos síntomas, entre comillas, obviamente hay personas que se les dio más duro, pero estaba la información para poder atacar, nosotros reconocen cómo atacar ese tipo de virus. Entonces es la segunda forma y es la que más se está utilizando ahorita. Entonces, dependiendo del virus que que se tenga, del estudio que se haya hecho, nos dan el virus, la bacteria inactivado, muerto, o, como les digo, partes de su ADN, es lo que se ha hecho. Y ya para ir cerrando, vamos a mirar entonces nuestra guía de la tarea 3, que empezó el día de ayer, 9 de marzo, y termina el domingo 29 de marzo. O sea, tenemos exactamente aproximadamente unos 19 días para terminar esta actividad. Importante, muchachos, por favor, revisen la bibliografía que encontramos dentro del campus, pero recuerden que yo en nuestro equipo de Teams les compartí para la tarea 1 unas carpetas con libros que nos sirven para microbiología humana y microbiología animal, pero digamos que es lo básico. Por si no pueden descargar ahí, si quieren buscar más información, en esos libros son la Biblia de la microbiología.
pueden revisar ahí información. Primero revisar eso, revisar nuestros OBIs y nuestro OVA que hizo la profe Mary López, importantes para poder hacer el proceso que estamos revisando y empezar con el ejercicio 1. Lo primero es elegir solamente una letra para los 3 ejercicios. Solamente una letra para los 3 ejercicios. Por favor, no me hagan como algunos en la tarea anterior, que me colocaban ejercicio 1, tal letra, ejercicio 2, tal otra. No, una sola, por favor, y colocarla en el foro. Permítame un segundito. Entonces, lo primero es eso, elegir la letra a través del foro. Y lo que va a ocurrir entonces es que ustedes con esa letra les va a dar un grupo de enfermedades, en este caso virales, que ustedes deben empezar a trabajar. Entonces esa letra lo que les va a dar es un grupo de organismos y lo que van a hacer ustedes es describir. Primero, un cuadro que va a tener 3 columnas. Esa columna lo que me va a mostrar es la imagen clínica, la que ustedes deben buscar. Aquí se les ha dado ciertas características para que busquen un animal con esas, digamos, sintomatología, un grupo de virus que causan las enfermedades que les correspondió de acuerdo a la letra, con las características para ellas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que ustedes deben hacer es empezar a buscar información y con ella empezar a colocar la corresponsabilidad. Pueden hacerlo con líneas o pueden hacerlo con colores. Yo sugiero con colores. Ustedes se dan cuenta acá, esto que está acá son las familias de los virus. Hace un momento yo les mostré una gráfica donde estaba la clasificación. ADN, ARN, si es desnudo, si tiene cápside, si es de cadena sencilla, si es de cadena doble. Pueden tomar eso para empezar a reconocer las formas. Y acá, por ejemplo, me dice que es un coronavirus, coronaviridae, y yo tengo que buscar, de acuerdo a esa gráfica, acuérdense que yo les comparto siempre presentación y la grabación. Entonces pueden revisar esa información. Igual yo les envío por el foro, les enviamos con los profes a través de Teams. Y en el grupo o en el equipo más bien de Teams va a estar una plantilla con la que se van a poder guiar. Entonces, esto de acá es que ustedes coloquen o que busquen la imagen con los síntomas que aparecen acá. Entonces, acá puede ser una gallina, puede ser un pavo, que se vea que tiene pues estornudo, entonces en este caso sería como mucosidad y la cabeza inflamada. En este caso, una vaquita que se vea con secreción nasal y disnea, es decir, como un dolor de cabeza, entonces que se vea como en los ojitos. Buscan, mi consejo, con el virus, buscar qué características tiene y con eso hacemos la corresponsabilidad. Les decía que por colores lo que yo puedo hacer es señalar. Entonces, si yo creo que la imagen del ave corresponde, por ejemplo, al Paramyxoviridae, entonces lo que yo hago es, por ejemplo, a este le voy a poner un color azul. Creo que hace parte de la familia viral Paramyxoviridae, a este también le pongo el azul. Y de acuerdo a lo que yo revisé, que era un virus, ejemplo, envuelto y transmitía a través del aire y que causaba una neumonía. Entonces, creo que es con el que se complementa, ahí le pongo el azul. Siguiente, esta imagen del bovino, por lo que he buscado, las características, mirando esa tabla que les voy a compartir, creo que es un coronavirus, entonces le pongo el naranja y las características que encontré, ejemplo, es que es un virus de ARN de alta capacidad de recombinación. Entonces, lo que deben hacer es esto, una corresponsabilidad. Yo lo hice con colores, lo pueden hacer también con líneas, insertar formas y aquí con ayuda de esas flechitas podrían hacer lo mismo que les estaba contando hace un momento, colocar como
como esa Profe. corresponsabilidad. Así podríamos hacerlo, o por colores. Para mí queda más claro por colores. Te escucho. Profe, me disculpas, ¿nos van a dar un anexo para como en la tarea 1? Porque, por ejemplo, pues no lo he visto en el campus, o no sé si nos lo van a enviar o es ya El nosotros formato de entrega, formarlo. sí. El formato de entrega siempre se los compartimos en el mensaje de apertura. Debe estar abajito ese mensaje. Ahí debe estar ese formato de entrega. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, la idea de esto, como les digo, es hacer esa corresponsabilidad de cada columna, por colores o por fechas, pero que se vea cuál va para cada una de ellas. Ese sería el ejercicio 1. Ejercicio 2 lo vamos a ver este jueves cuando revisemos esta parte. Importante, muchachos, revisar, por favor, nuestro equipo de Teams. ¿Para qué? Pues para que podamos tener la información de las webconferencias, la información que tenemos de tablas que les vamos a estar subiendo como material de uso para ustedes. Asimismo, pues los profes van a estar compartiéndoles la información. Profe, perdóname Dime, nuevamente. te Estaba escucho. revisando acá el pie de lo que me decías y la verdad, pues no está la información. Pues el profe, pues mi tutor, nos puso pues como lo que había que hacer, nos anexó las reuniones del 10, del 2 y del 17, pero de verdad Sí, que no está el anexo. listo. Ya le digo al profe Profe, igual Sebastián me que les pasa como a la comparta. compañera. Gracias, Con el profe. profe Sebastián ustedes, ¿sí? Bueno, yo ya hablo con los profes, creo que es con el profe Sebastián para que les comparta. Los que están conmigo, sí, abajito del mensaje, ahí está el anexo con el formato de entrega. Y por acá una invitación a los CIPAS de nuestra tarea 3. Recuerden que estamos dando unos puntos adicionales por asistencia, 5 puntos por asistencia, pero acuérdense que esto no son acumulables. Es decir, ustedes pueden ir a los, bueno, realmente van a ser 4, por ahora tenemos claramente estas tres fechas, este sábado 14, el lunes 16 y el jueves 20 de marzo. Me hace falta una, pero yo les comparto ya mañana bien las fechas y horarios. Si son asistentes, tienen 5 puntos, pero como les decía, no son acumulables. O sea, yo puedo estar las 3, pero solamente gano 5 puntos. ¿Qué gano con eso? Pues información, poder despejar nuestras dudas, pero también se están dando puntos, muchachos, por ser diseñador de retos. Estos diseñadores de retos, muchachos, son estudiantes que se comunican con el tutor que va a hacer ese CIPAS para que en este caso puedan acompañar ese CIPAS. ¿Cuál es la tarea de esa persona? Lo que van a hacer es, primero, preparar una situación, puede ser un caso práctico, puede ser un artículo que me hable, por ejemplo, de los virus, dinamizar y acompañar al tutor durante toda la sesión, crear, por ejemplo, juegos que se hagan durante el CIPAS, y si es un estudiante que logra proponer una buena situación, ser dinámico durante todo el CIPAS, esa persona va a ganar 10 punticos para la tarea. Por eso, en este caso, voy a aprovechar también para agradecerle, un segundo, por acá lo tenía. Por acá lo tenía. A nuestra estudiante Laura Estefany Montaña Sacristán, que fue nuestra diseñadora de los retos de los CIPAS de la tarea 2. Queremos agradecerle a ella porque su trabajo fue excelente. Ella estuvo muy pendiente de la actividad, generó una guía realmente que nos gustó mucho, la profe Kimberly y a mí que lo estuvimos revisando. Hizo unas actividades muy completas, entonces felicitarla. Ella se gana sus 10 puntos para la tarea 2. Y pues si ustedes quieren hacer parte de ese proceso, entonces pues invitarlos a que se comuniquen con su tutor para saber cuándo va a ser ese CIPAS y ustedes diseñar esa propuesta de taller y pues dinamizar ese CIPAS por completo. Yo les comparto, como les dije, mañana bien, horarios, hora y quién es el tutor para que ustedes lo puedan hacer. Pero en serio, Laura, muchísimas gracias, nos encantó tu trabajo. Listo, voy a por finalmente 2 Muchísimas manitos. gracias, profe. No, a ti, en serio, estamos muy contentos, Laura.
bienvenida siempre que nos quieras acompañar, estamos muy agradecidos. Gracias, profe. Y entonces escucho finalmente para ir cerrando a Yaurín y después a Luis Andrés. Muy buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Profe, mi pregunta era que, digamos, por ejemplo, tú explicaste el primer punto de la guía, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, hasta ahí, o sea, debemos avanzar y ya cuando tengamos la otra, ya seguimos avanzando. Si quieren, vayan ya hasta ahí. El jueves yo les explico la parte de bacterias y con esa información que les doy pueden hacer el ejercicio 2. Y el otro martes yo les doy información para el ejercicio 3. Digamos, yo les doy la parte teórica. Acuérdense que en los IPAs los profes explican. Como les contaba, Laura hizo como una parte de ejercicios, propuso unas actividades ahí. Y la profe Kimberly, en ese caso, después explicó la tarea. Lo que hacen los profes normalmente es explicar la tarea. Entonces, si quieres adelantar, como te digo, este sábado 14 la profe Kimberly tiene un CIPAS, el lunes 16 la profe Karen tiene otro y el 20 la profe Nuri tiene otro. Entonces estaríamos esperando la del profe Sebastián, pero si quieren ir adelantando, pueden estar asistiendo a sus CIPAS. Bueno, profe, y otra pregunta, Dime. si no estoy mal, unas compañeras decían que digamos había un anexo, ¿no es cierto? Como para entregar. Pero ahorita Formato de que estoy entrega, sí. viendo, no, pues a mí no me aparece, la verdad. Sí, está en el correo. Una compañera escribió y sí lo enviaron al correo para que verifiquemos. Ella me dijo y está en el correo. Los del profe Sebas se lo anexó por el correo Súper, institucional. listo. Qué bueno. Entonces, para que Profe, porfa y yo revisen. estoy con la tutora Kimberly, Bueno, voy a revisar con ellos pero y si ella no no se los nos ha enviado enviaron en el nada. mensaje, yo les estaré diciendo que se los envíen por correo, tanto institucional como el correo interno del curso. Voy a revisar entonces cómo subieron ellos en ese mensaje de apertura el anexo, pero si no está ahí, tranquilos que yo se los hago llegar con ellos por correo o que en el mismo foro al final, en el siguiente mensaje que ellos escriban, ahí al final esté. Estoy revisando el de la profe Kimberly, si está, esperen un segundito, que fue la primera que me apareció acá. Pero, ¿dónde lo pueden encontrar? Rápidamente. Vean, acá está el de la profe Kimberly, mensaje de apertura, ella lo puso acá. Formato de entrega, tarea 3, es este que está acá. Este es el anexo. La mayoría lo van a encontrar es ahí, aquí está, nuestro mensaje de apertura al foro y está acá abajito. Listo, Luis Andrés, te escucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sino que mi inquietud es sobre el formato. El formato sí lo encuentro, sino que hasta el momento no me deja abrirlo. No Bueno, tengo el permiso, no tengo el permiso, es decir. entonces déjame acá ver si se los puedo compartir por este lado. Igual, antes los voy a compartir también por el equipo de Teams para que lo tengan. Pues, entonces, a ver si me dejan compartirlo acá. Ya la compartieron para que lo revisen, por favor. Ya en el chat lo acaban de compartir. Eso. Bueno, Profe, Para gracias. que lo mira que tengan. ya lo vi, sí, a mí sí me dejó. Ya Bueno, está todo. listo. Muchas Qué gracias. bueno. Listo. Con mucho gusto. Y ya nos queda el último, Rodrigo, para ya cerrar. Rodrigo, puedes habilitar tu micrófono. Creo que no está por ahí. Listo, muchachos. Nos vemos entonces este jueves, 2 de la tarde, y ahí estaremos hablando de bacterias, de los procariotas. Y yo les intento compartir esta grabación más tardecito o mañana tempranito para que los tengan en sus correos, en sus foros, grupos de Teams y en los chats. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, Muy bien. profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.